Era una noche fría en la Villa. La lluvia golpeaba con fuerza los póstigos y el viento silbaba como si trajera secretos del otro mundo. En el interior, el señor White jugaba al ajedrez con su hijo, mientras su esposa tejía junto al fuego. Todo era calma, hasta que alguien golpeó la puerta. El visitante era un viejo amigo, el sargento Morris, recién llegado a la India. Entre sorbo y sorbo de whisky les habló de sus viajes, de lugares extraños y de una cosa aún más extraña, una pata de mono momificada. 3 deseos, dijo, pero cuidado, cada uno tiene su precio. El sargento intentó destruirla en el fuego, pero el señor White la rescató. Curioso, y más por juego que por fe, esa noche pidió 200 libras. El viento huyó, algo se movió en su mano, pero no pasó nada. Hasta la mañana siguiente, cuando un empleado de la fábrica llegó a la casa con una noticia terrible. Su hijo Herbert había muerto en un accidente y la empresa, como compensación, entregaba exactamente 200 libras. Días después, en medio del duelo, la señora White despertó sobresaltada. «La pata», dijo, «aún nos quedan 2 deseos, pídele que vuelva». El señor White, temblando, formuló el segundo deseo. Deseo que Herbert vuelva a la vida. La casa quedó en silencio hasta que, avanzada la noche, alguien golpeó la puerta, primero suavemente y luego con insistencia, luego con fuerza. «Es Herbert», gritó la mujer, «nuestro hijo ha vuelto». Corrió a abrir, pero su esposo, con el corazón en la garganta, buscaba la pata de mono en la oscuridad. La encontró justo cuando la tranca estaba por ceder y formuló su último deseo. Entonces los golpes cesaron, la puerta se abrió y fuera el camino estaba desierto y tranquilo. Esta es una versión del cuento La pata de mono de William Weimar Jacobs. Bienvenidas y bienvenidos a El Vertedero de Ultar. Aquí todo lo que el mundo considera extraño, imposible o absurdo viene a parar. Cada semana vamos a escarbar entre los restos, entre los datos polvorientos, las desapariciones inexplicables, los mitos persistentes y las grietas de la vida cotidiana, donde lo insólito se disfraza de rutina. Nuestro enfoque tiene 3 rostros: lo histórico, para rastrear los hechos; lo esotérico y literario, para intentar traducir lo simbólico; lo cotidiano y psicológico, para mirar lo que se asoma detrás de las pantallas, de los gestos y de las palabras comunes. Esta noche vamos a seguir huellas de herradura sobre barro seco, a escuchar galopes que resuenan en caminos donde nadie cabalga, y a buscar entre leyendas y advertencias los nombres de quienes aceptaron un trato y perdieron el alma. Y recuerden, si alguna vez escuchan un galope detrás de ustedes, no se atrevan a voltear. Los casos relatados están basados en hechos reales documentados. Aunque algunos relatos incluyen interpretaciones simbólicas o testimonios no verificables, nuestro enfoque combina la crónica, el análisis y la exploración esotérica desde una perspectiva narrativa. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Bien, asustado con las historias que tenemos el día de hoy. Ojalá que también nos asusten a ustedes. Exactamente. Estas historias se vienen bastante buenas realmente. Creo que muchos hemos escuchado sobre galopes en la noche, relinchidos en las noches. De pronto siempre está esta idea de que, bueno, a mí al menos sí me ha tocado escuchar de que por las noches, en la madrugada, se escucha un caballo en afuera y si tú sales y lo ves, de pronto vas a ver un fantasma, ¿no? Exactamente. Entonces esta semana, vamos a hablar sobre jinetes fantasmas. El más conocido podría ser el jinete sin cabeza. Es una parte de la cultura popular ahora, pero vamos a verlo en 3 versiones diferentes de 3 partes del mundo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Entonces, pues, como siempre, agarren sus sombreritos de Sherlock Holmes, sus pipas y acompáñenos a investigar en nuestra investigación de sofá de cada semana. Vamos allá. 3 jinetes de la noche. Dicen que cuando cae la noche, algo se desata. No es solo oscuridad, es el galope del olvidado, el crujir de lo que vuelve. Hay caminos que nadie recorre 2 veces, puentes que crujen bajo pasos fantasmales y figuras que cabalgan entre el miedo y el deseo. No todos los jinetes traen guerra, algunos traen una elección. En toda cultura el jinete es un umbral, es muerte, tentación, renovación y revelación también. Porta el cambio, aunque no tenga un rostro. Esta noche, en el vertedero de Ultar, vamos a abrir las puertas a 3 jinetes que cabalgan entre mundos. Uno que te persigue, otro que te sentencia y otro que te ofrece contrato.
A todos los guía la sombra, pero cada uno tiene una verdad diferente. Chales, entonces. ¿A ti cuál te gustaría más? A ver. A ver, De estos tres. el que te sentencia, digo, ya de una vez, por favor. Ya, vámonos. Sí, dígame lo que hay, por favor, ya estoy cansado. Ya, lo que toca. Tienes razón, la verdad. Sí. ¿A ti, hermano? Bueno, pues mira, tal vez puede ser el que ofrece, va. Depende de ver qué ofrece, va. Ofrecido también. Exactamente ¿no? así. Si me ofrece algo Chido, ¿no? algo chido o ya llevarme a la chingada, pues también va. Lo que me ofrezca, Lo que ofrezca ya. Está bien, lo que sea es bueno últimamente. Exactamente, así que bueno, vamos con nuestro primer caso. Que nos vamos a un pueblito allá por los Estados Unidos. Y hace ya bastante tiempo de Demasiado esto. tiempo. Ya llovió, relampagueó, volvió a llover, hubo sequía y pandemia. Se inundó y todo. Ya se inundó, ya salimos del barco fantasma, ahora vamos al caballo fantasma. Acá hay fantasma, exactamente. Entonces nos vamos a Sleepy Hollow. Muchos ya saben a dónde vamos y cuál es el que sigue. Es la leyenda más conocida. Sí, de hecho sí. De un jinete. Que no tiene cabeza. Ustedes no nos adivinarán cuál es, pero vamos a ver si lo vamos descubriendo según vayamos contando la historia. Corría el otoño de 1790. El valle de Sleepy Hollow, cubierto por la bruma y la sombra de antiguos robles retorcidos, parecía un rincón olvidado del mundo, donde el tiempo avanzaba a paso de entierro. Las hojas secas crujían con un sonido hueco, como si se ocultaran huesos bajo su hojarasca, y la luna amarilla y enferma apenas lograba abrirse paso entre la niebla, espesa que envolvía todo. En ese paraje, donde el sueño y la vigilia se confunden, se contaban historias que helaban la sangre, ninguna más temida que la del jinete sin cabeza, el espectro de un soldado alemán decapitado durante la guerra, cuya alma, rechazada por la muerte misma, cabalgaba con sed de venganza imposible de saciar. Decían que sus ojos, de alguna forma incomprensible, ardían como carbones malditos, y que buscaba su cabeza con la desesperación de los condenados. Aquella noche, Ichabod Crane, maestro de escuela, alto, huesudo, con la superstición sembrada en el alma, regresaba a casa tras una fiesta de cosecha en la hacienda Van Tassel. Se había reído, había comido y había bailado, y se había asustado con historias de aparecidos, de brujas que cabalgaban con gritos horribles, de fantasmas que lloraban en los molinos, y sobre todo, la historia del jinete. Sentía que algo se había filtrado en él, como un vapor que no podía expulsar. Montaba su caballo raquítico, un animal que parecía un esqueleto animado. El camino de regreso cruzaba un bosque espeso y viejo, donde los árboles se inclinaban sobre el sendero, como si quisieran murmurarle secretos al oído o cerrarle el paso. Ichabod avanzaba con el cuerpo tenso. Las ramas susurraban nombres que no reconocía. El viento soplaba a través de las hojas como un lamento, y cada sombra parecía mirarlo. Sentía que algo lo seguía muy de cerca, algo sin hacer ruido. El cielo se había cerrado, las estrellas ocultas. El aire olía a sepultura recién abierta. A lo lejos, un búho ululó. Fue una advertencia. Ichabod quiso cantar para tranquilizarse, pero su voz le salió delgada y quebrada. Y, enseguida, el bosque desapareció, como si no mereciera ser oída. Cruzó un arroyo donde aguas reflejaban a duras penas la luna, como un espejo roto y empañado. Allí, por un segundo, creyó ver algo, su reflejo, pero con el cuello vacío. Cerró los ojos con fuerza. Imaginaciones, pero el escalofrío no lo abandonó. El camino lo llevó hasta un olmo retorcido que marcaba la entrada al tramo más temido, el cruce del cementerio y el viejo puente de madera. El caballo se detuvo por instinto, algo invisible se había posado sobre el aire y lo congelaba. Ichabod tragó saliva. Todo era demasiado silencioso. Ni grillos ni ramas, solamente el zumbido lejano de su miedo. Y entonces lo escuchó. Un galope constante, como el latido de un corazón enterrado. Entre la negrura emergió la figura, un jinete de hombros anchos montando una bestia cubierta de sombras. La capa ondeaba sin viento, y sobre los hombros, nada. Donde debería estar la cabeza solo había una mirada y una niebla oscura que ardía. El jinete se acercó sin apresurarse. Sus espuelas no hacían ruido, su caballo no echaba vapor por los hollares. Se detuvo frente a Ichabod y, como si lo hubiera estado esperando, levantó lentamente un objeto en la mano. Una calabaza incandescente, con una mueca torcida y ojos hundidos que parecían mirarlo desde otro mundo. Ichabod gritó, o quiso hacerlo. Espolió el caballo que salió disparado como si la misma muerte lo empujara desde atrás. Pero
No había escapatoria. El jinete lo siguió sin emitir sonido, sin detenerse, sin errar una sola pisada. El bosque se convirtió en un túnel de pesadilla. Las ramas lo arañaban como garras. El frío ya no era natural, era frío de una cripta abierta. La calabaza iluminaba el sendero, pero no para guiarlo, sino para juzgarlo. El puente se asomaba a lo lejos, viejo, húmedo, envuelto en una niebla que parecía tener dedos. Si lo cruzo estaría a salvo, pensó, pero el pensamiento fue apenas una oración hueca. El galope detrás de él ya no era un sonido, era un pulso. Era al mismo tiempo viniendo por él. Ícabod lloró, no recordaba haberlo hecho antes, pero esa noche, bajo la luna enferma, lo hizo. Llegó al borde del puente, un paso más, y en ese instante el jinete se lanzó sobre su montura. La calabaza comenzó a brillar con un fulgor demencial y entonces la arrojó. Voló en el aire como un cometa maldito. Ícabod vio su rostro reflejado en el fuego y comprendió. No era solo una víctima, era un elegido. La calabaza impactó, una explosión de sombra y luz, un grito que no fue escuchado por nadie vivo. El amanecer llegó, como siempre, indiferente. En la orilla del puente solo quedaban un sombrero polvoriento y unos restos calcinados de su calabaza. Nadie volvió a ver a Ícabod. Algunos decían que huyó, que no soportó el terror. Otros que fue una cruel broma, pero los ancianos sabían bien. El jinete sin cabeza no siempre busca venganza. A veces solo necesita recordar que aún puede hacer temblar el mundo. Hermano, con esta historia de terror, ¿qué te parece si pasamos a la interpretación? Vamos allá, realmente esta historia me heló los huesos, o cómo cuando te pone la piel chinita. Sí. O sea, está... De repente te lo vas imaginando todo y sientes que tú eres Ícabod del que está escapando. Exactamente. De pronto, no sé si vieron la película. Disney tiene una película ya viejísima de animación. Entonces, según íbamos leyendo, yo me iba imaginando lo de la película. Recomendada, ya es viejita la película, pero muy buena animación. Fíjate que esa no la he visto, entonces me voy a poner a buscarla para darle una vista. Está chida y tiene como musiquita y tal. Más para niños, pero representa muy bien la leyenda del jinete sin cabeza. Me gusta. Vamos a pasar entonces con nuestra interpretación. En el corazón de la leyenda de Sleepy Hollow hay un tipo y un símbolo ancestral, que es el jinete sin cabeza, mismo que representa el arcano número 13, que es la carta de la muerte en el tarot. Pero esta muerte no siempre es destrucción, también representa una transformación profunda. La cabeza ausente simboliza la pérdida de la razón, dejando al individuo frente a sus temores inconscientes. Ícabod representa a quienes temen enfrentar cambios inevitables. Él, aferrado a sus ambiciones superficiales, no logra cruzar indemne el puente simbólico hacia lo desconocido. La figura espectral surge, así como un maestro oscuro, enseñando a través del terror que aferrarse ciegamente a la vida vieja puede llevarnos a la destrucción. El jinete entonces no simboliza un fantasma negativo nada más, es un emisario de la renovación obligada, el que rompe la falsa seguridad en un mundo conocido y abre, mediante la muerte simbólica, el cambio hacia una nueva realidad. Podríamos ver al jinete como un arquetipo que opera más allá del tiempo lineal, una entidad atrapada entre planos que aparece cuando el alma necesita una sacudida evolutiva. Su presencia no solo castiga, el miedo lo expone, lo hace visible. En ese sentido, él no busca venganza, sino revelar una verdad dormida. Es el velo del olvido el que impide a Ícabod recordar su propósito más profundo. El jinete actúa como un disparador de esa memoria dormida, una presencia que obliga al alma a confrontar su verdadera dirección y cómo evolucionar. Cruza el puente, y cruzar el puente no solo era para salvarse de la muerte física, era también atreverse a recordar quién es y más allá del ego, más allá de su propio personaje. Así, entendido, el jinete sin cabeza no viene a quitarte la vida, sino a devolverte la conciencia. Aquello que no quieres ver tú mismo. Él lo pone frente a ti, con una calabaza ardiente entre las manos. Hermano, qué miedo. Yo prefiero a veces como no acordarme, digo. Si me voy a acordar a costa de ver el jinete sin cabeza, digo, a ver, ahora sí está. Así así estoy bien, sí, estoy bien. no. A veces no hace falta un cambio tan profundo ni revelador, digo. Ya está bien. O como está ese meme de, oye, yo también entiendo a las buenas, vato, no. No necesito. No necesito que me metas una calabaza en la cara, no, por vato. favor, me puedes dar un libro, ¿no? De instrucciones que tengo que hacer, bueno, malo, pero una calabaza ardiendo. No está Que chido. persigue al jinete. Pero a veces pasa, no sé si de pronto te ha pasado a ti, que uno tiene como ciertos patrones repetitivos en donde
quiero ser más productivo en algún área de tu vida y de pronto el querer no es suficiente. Hasta que te pasa algo más serio, más fuerte, te atreves a. Un ejemplo es, quiero cambiar la llanta de mi carro, quiero cambiar la llanta. Yo sé que la tengo que cambiar y no lo hago hasta que de pronto caigo en el bache y se me poncha la llanta. Exactamente. Y es cuando te das cuenta a los chingazos, por así decirlo, de que tienes que hacerlo. El cambio a veces es inevitable y a veces uno sabiendo que tienes que cambiar, te haces güey y no cambias hasta que viene el jinete sin cabeza a obligar o cooperas o cuello, hermano. O cooperas o te caes igual que yo, vato. Por algo de pronto sí da miedo esta leyenda, además de que es un jinete sin cabeza, entonces también recordar que uno mismo tiene que tener algún cambio para positivo y que el cambio es, como dice aquí la leyenda, ¿no? Simboliza una especie de muerte más mental, más un poquito de los hábitos que tienes, y eso es difícil aceptar un cambio o aceptar que necesitas cambiar también. Exactamente. Y también este jinete me recuerda mucho a Ghost Rider. Okay. Si lo conocen por ahí. Sí. Si no saben o si han visto la película de aquella viejísima con Nicolas Cage, el Ghost Rider tiene una mirada que es mirada de las 1000 almas o algo así, ¿va? Ajá. Que te ve a los ojos y te hace revivir tus pecados o entrar en un tipo como que infierno, por decirlo. Ajá. Que te hace revivir eso y reflexionar todo eso. Eso lo aplica mucho con los que son con los villanos, por decirlo, ¿va? Uh-huh. Para que reflexionen acerca de lo que ellos hicieron mal. O sea, que me tengo que ser responsable de mis propias acciones. Básicamente, hermano. ¿Cómo así? O sea, es mucha responsabilidad para una persona. A mí no me hablaron de esto. ¿Cómo así? O sea, como que tengo que pagar las consecuencias de mis actos. Así de increíble. No, eso sí que da miedo, hermano. Entonces hay que andar al tiro de pronto. Exactamente. Ya me pusiste a reflexionar. Y eso que hice tengo en mi cabeza, Imagínate, si no. Y bien peinado, viene muy peinado, hermano. Eso sí. Pero eso está muy interesante, la verdad. Nunca he visto al jinete sin cabeza en esa, ¿cómo decirlo? En ese mood o en ese tipo de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? En esa perspectiva, ¿va? Para mí el jinete sin cabeza siempre fue como este vato que llega y te voy a quitar tu cabeza porque yo no tengo cabeza. Sí. Y nada más. Pero ya que lo ponen como en este tipo de que el vato no está tan malo, o sea, como que viene a decirte, güey. Viene a cambiar, ¿no? Porque exactamente. En la leyenda original, en la historia de Sleepy Hollow, el maestro es una persona muy superficial. Uh-huh. Entonces es una persona muy superficial, muy interesada sobre las cosas, sobre el dinero, sobre la belleza superficial. Uh-huh. Y al final se da cuenta, gracias a que el jinete lo persigue, que esa forma de ser no era él mismo y que los valores reales que él quería estaban completamente equivocados. Entonces el jinete sí le da su cambio de mentalidad en esa leyenda. A lo mejor es así porque es una historia para niños, uh-huh. Pero como dices tú, también está la parte del jinete sin cabeza, que solamente te quiere cortar la cabeza porque no tiene cabeza. Exactamente, sí. Así que sí, les recomiendo aquí que vean la película de Johnny Depp viejita. O también hay una serie que se llama Sleepy Hollow, así tal cual. Ah, sí. Que ya es viejita, como de los 2000 por ahí, que también está... Ya con sí, sí, 2000, tiene 20 años. Sí. Eso es otra cosa que da miedo también, hace 20 años. Justo en la edad. La rodilla, hermano. Pero sí, véanla, está bastante buena. Y aparte, pues el Ika de ahí está guapo, así que... Ok, anotado para verlo entonces. Y pues bueno, hermano, ¿cómo ves? Y con esto vamos pasando a nuestra siguiente historia. Me parece perfecto, hermano. Vamos allá. Bueno, vamos con esta siguiente historia. Aquí nos vamos a cruzando el mar a los países celtas. Ok. Entonces vamos a hablar de una entidad que se llama Dullaha. No sé si lo conocen, pero es el Dullaha. Y pues vamos allá. Vamos. En la campaña occidental de Irlanda, donde los caminos se enroscan como serpientes entre colinas antiguas y los bosques murmuran en gaélico olvidado, existe un sendero que nadie cruza después del anochecer. No figura en los mapas, pero todos lo conocen. Lo llaman el Camino del Cuervo, porque allí, bajo la luna roja, vuela una figura montada en sombra. Dicen que no siempre fue un espectro, que alguna vez fue una mujer, una joven doncella cuyo prometido murió en una batalla, y que, desesperada, acudió a los espíritus antiguos para invocar su regreso. El hechizo, según las leyendas, fue escuchado, pero con un precio. En vez de que su amado fuera con ella, fue ella quien murió esa noche, decapitada por el filo invisible del destino torcido.
Desde entonces cabalga sin cabeza, con la luna derramándosele por todo su cuerpo, como un río de huesos. Dicen que nadie ha logrado mirarla de frente y conservar la cordura, pero en los pueblos cercanos todos han escuchado los ecos, el sonido de cascos deslizándose sin peso, el chirrido de una carretera envuelta en cadenas oxidadas y ese perfume dulce, demasiado dulce, como flores olvidadas en una tumba abierta. Una noche, Aisling, una joven partera de mirada firme y corazón sencillo, tomó ese sendero por error al regresar de asistir a un parto en una aldea vecina. Llevaba consigo una linterna de aceite temblorosa y un rosario. El viento olía a tormenta, pero las nubes estaban muy lejanas todavía, y las estrellas la observaban con unos ojos vacíos. Aisling no era supersticiosa, pero esa noche algo se torcía en el aire. Los árboles crujían como si se quejaran, y cada paso de su caballo era seguido por un eco ajeno. Intentó entonar un salmo, pero su voz no salía, como si su garganta supiera lo que ya venía. Al llegar al cruce de piedra, el punto exacto donde convergen las tres colinas del juicio, su linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad no fue total, era algo peor, una penumbra líquida, espesa, como si el mundo mismo cerrara los ojos. Y entonces, el silencio. El silencio se rompió. Primero fue un murmullo de herraduras, primero rozando la tierra, luego el sonido de un látigo que se enrosca en el aire sin chocar contra nada, y por fin, el chirrido, un chillido metálico que rasgaba los nervios como garras en vidrio. De la bruma emergió una figura, montaba un caballo con crines pálidas que parecían algas agitadas, con ojos que ardían en rojo vivo. Su vestido era largo y gótico, hecho de telas antiguas. Se agitaban en el aire como cuerpos colgando de una horca al viento. Y en una mano alzada llevaba su propia cabeza. No era una calavera seca, no, era un rostro perfecto, pálido, de belleza inmóvil, como tallado en mármol por manos divinas y crueles. Sonreía, sus ojos estaban abiertos y vivos, miraban fijamente a Aisling, y en sus labios una gota de sangre. El caballo de Aisling se detuvo en seco, temblaba. Ningún animal cruza ese umbral sin saber que deja algo atrás. Ella siguió sola, no galopaba, avanzaba suspendida, dejando detrás de sí un rastro de aire helado y un aroma a incienso que no traía paz. Guardaba silencio, pero su cabeza, sostenida en lo alto, la miraba por ella, sonreía, demasiado. Aisling quiso rezar, no pudo, quiso correr, su cuerpo no respondía. Sentía que la sangre se le espesaba en las venas. La figura alzó un látigo hecho de médulas trenzadas, y sin tocarla, lo blandió en el aire. Aisling cayó de rodillas, no hubo golpe, solo un susurro. Tu nombre ya está escrito. La partera despertó a la mañana siguiente, descalza al borde del arroyo, con la boca llena de ceniza y los ojos enrojecidos. Su cabello estaba cubierto de polvo gris y flores muertas. Nadie supo cómo llegó ahí, ni ella lo recordaba. Intentó volver a su vida normal, pero cada noche soñaba con el cruce, con la cabeza flotante que la miraba, con el perfume de la muerte femenina, y a los pocos días dejó de hablar. Luego de comer, y una noche desapareció. Solo quedó un rosario roto, en 7 cuentas, colgado en la rama más baja del roble viejo. Desde entonces, el camino del cuervo se alargó 1 milla más, porque cuando el Dullaha toma un nombre, el camino también se extiende. Si alguna vez, al caminar en la niebla, oyes el roce de cadenas suaves y el canto de una voz sin boca, no respondas ni mires atrás, porque puede que la jinete esté cruzando de nuevo, y puede que esta vez el nombre que traiga sea el tuyo. Hermano. Ok, esto está bastante tenebroso, bastante de qué pensar, oye, realmente. La inexpresión, o sea, que no tiene cabeza, donde debería estar, o sea, que el trae en la mano como si fuera la medusa, y que el rostro sea inexpresivo da más miedo todavía. Exactamente. O sea, imagínate ver por ahí cabalgando a alguien con su cabeza en la mano. Tranquilo, ¿no? Tranquila, como si nada, nomás viéndote. Y nomás viéndote, o sea, pregúntame algo, dime algo, no sé, interactúa un poquito conmigo, qué miedo. Exactamente, ¿no? pregúntame la dirección, si por aquí no es, joven, oiga, Sí. dale la vuelta. Oiga, aquí asustan, ¿no? Póngase lista, porque aquí dicen que espantan. Sí, siga su camino, viejo. Vaya por otro lado, váyase por otro lado, esto no es el atajo, esto está equivocado completamente.
Exactamente, o no sé, a lo mejor estaba cobrando ahí el pase, ¿verdad? O quería ser amigos. Ah, No también, sabe, exactamente, ¿no? ¿verdad? Y al último la sentencia que dice tu nombre ya está escrito, dice en dónde escribiste mi nombre, por qué lo escribiste, no sabes cómo me llamo. Ah, exactamente, oye. Interesante. Interesante, digo el Chicharito. Interesante. Hijo de su madre. ¿Qué te parece si pasamos a la interpretación, hermano? Vamos allá, vamos allá. La figura femenina del Durajá no es solo un presagio de muerte, sino la encarnación de un arquetipo más antiguo que la civilización misma, el de la portadora del umbral. A diferencia de otros espectros, ella no irrumpe con violencia gratuita ni venganza personal. Su presencia es sentencia y también revelación. Su cabeza separada no es solo el símbolo de decapitación física, sino de una fractura interior, la pérdida del juicio racional cuando se enfrenta a lo que se escapa, al entendimiento. La cabeza sostenida es un faro que representa el conocimiento que ya no habita el cuerpo, de una verdad que se contempla desde afuera y sin control. La jinete, al recorrer los caminos entre la vida y la muerte, se vuelve una figura de justicia invisible. No moraliza, observa, nombra lo que se oculta, y cuando la nombra, la muerte ocurre no como un castigo, sino como un cumplimiento. Su látigo, hecho de la columna vertebral, no azota el cuerpo, sacude el alma que no quiere despertar. El pueblo, como tantos otros, se resiste a recordar sus deudas, pero ella vuelve, siempre vuelve, porque no se puede enterrar para siempre lo no dicho, lo llorado, lo visto. Su caballo es un espectro del tiempo, atraviesa generaciones con un solo objetivo, devolver el equilibrio. En el fondo, la Dullaha no mata, revela, detiene el mundo unos segundos para mostrarte su reflejo. El que no está preparado cae, y el que mira con el alma renace, pero distinto. Ok, hermano, consejo, no revises nunca el WhatsApp de nadie, porque no estás preparado para esa información, ¿no? O sea, no preguntes lo que no quieres saber, a veces no necesitas saber tantas cosas. Exactamente. Es el miedo, ¿no? También a enterarte de algo que te pueda sacar de tus casillas, te pueda sacar de tu rutina. Exactamente, pero aquí como nos plantea también a la Dullaha, esa verdad a veces llega y te dice, tienes que enfrentarla, tienes que verla, y después de esto vas a ser una persona diferente. Exactamente, o te vas a caer o vas a cambiar completamente. Entonces te ponen ese limbo, por decirlo, de Ajá. ¿Qué vas a hacer con esta verdad que te estoy revelando? Sí, y aparte es algo más fuerte que tú, más grande que tú. La verdad no va de lo que puedas comprender o no. A la verdad no le importa si estás listo, si estás preparado para aceptarla, sino simplemente es lo que es y ya está. Entonces a uno le corresponde más bien irse preparando, mentalizando, ir cada vez explorando más la verdad interior, lo que uno conoce de uno mismo, para poder pues llegar el día a que te enfrentes a esa verdad y que no te chisques. Sí, cierto, exactamente. O el que te chisques poquito, igual no pasa nada, pero poquito sí. Exactamente. Y bueno, si algunos no conocen aquí, no conocen al Dullaha, les recomiendo que se den una empapada. Hacer una vuelta por el camino. Una vuelta por el camino, bueno, ya también depende, ¿no? Qué valiente, hermano, ¿no? Bueno, si queremos el camino más largo, tal vez. Sí, mismo. Y después 2 millas más. No pasa nada, ¿verdad? Exacto. Somos parte de algo más grande. De esto no conozco tantos así como que películas o series que hablen sobre el Dullaha. Uh-huh. Hay un anime que se llama Durarara. Okay. Que ahí hay una protagonista que se llama Celti. Ella es una Dullaha. No anda en caballo, anda en una moto. Moderna. Muy moderna. Okay. Te alcanza más rápido. Ah, eso es cierto de ella. Y como plantean a esta Dullaha, ella es como una justiciera, por decirlo, como tipo Ghost Batman. Rider. Sí, básicamente como tipo Ghost Rider, va. Exactamente. Y se la recomiendo porque ahí ahonda un poquito más sobre la historia de ella, de cómo se crean los Dullaha y todo eso, va. Y aparte que el anime está chingoncísimo. Okay. Está algo difícil de entender al principio, pero está muy bueno, así que... ¿Porque está en japonés o...? No, es que tiene... Es una combinación de muchas historias a la vez. Ok. Va, son muchos personajes. Ajá. Y cada personaje tiene su propio crecimiento personal, su propia historia. Y... Te entretiene, ¿no? Te entretiene demasiado, sí. Okay. Sí. ¿Y es como de miedo, de terror o es como de variedad? Es mucho variedad porque habla de pandillas japonesas, habla de los Dullaha,
Habla de también tiene folclore japonés, habla de un demonio japonés que está ligado a una espada, por decirlo. Ok. ¿Verdad? Y hablas también sobre, ¿cómo decirlo? Pues sí, la mafia, mucho de eso. Entonces es un anime muy bueno realmente. Sí, lo recomiendo Y bastante. pregunta, hermano, ¿el anime sigue en emisión? ¿Ya No, se terminó? ya se terminó. Ok. Es lo bueno, o sea, que pueden ya aventárselo en una semana. Es lo mejor, porque cuando empiezas a ver una serie y de pronto sigue en emisión o segunda temporada va a tardarse 2-3 años, ahí Cierto. te quedas enganchado. Pero bueno, ahí queda la recomendación. Hermano, ¿cuál es? ¿Nos repites, por favor? Se llama Durarara, así que ahí está. Excelente. Con esta recomendación, ¿qué te parece si pasamos a nuestro tercer caso? Vamos para allá. Vamos, hermano. La Dullahan revela verdades, pero en silencio. El jinete sí te habla, susurra tentaciones en voz baja y cuando lo escuchas, ya es tarde. Este jinete no viene de Irlanda, ni del otro mundo. Viene de aquí, de las brechas olvidadas por el ferrocarril y la justicia. Viene vestido de sombra y ofrece oro que pesa más que la muerte. Él es el Charro Negro y esta es su historia. Y vamos a México. Regresamos. Ya nos paseamos por todo el mundo. ¿Mm? Ahora toca volver A nuestras raíces, hablar de nuestra cultura. y del origen de la leyenda del Charro Negro, que es una de las leyendas más escuchadas, más representativas de México. Eso es cierto, de hecho, cuando hablas de un jinete, lo único que te llega es La leyenda del Charro Negro. del Charro Negro. Exactamente. Eso en todo México, así como tendríamos aquí en Durango la leyenda de la monja de la catedral, que representa a los duranguenses, el Charro Negro puede representarnos en el aspecto de las leyendas a todos los mexicanos. Y nos representa, vamos a ahondarlo más ahorita en la interpretación, por una cosa que va de la injusticia y la postrevolución, que esa injusticia sigue existiendo hasta nuestros tiempos. ¿Qué te parece si empezamos con esta historia, hermano? Vamos allá. En las tierras altas del centro de México, donde los caminos se abren, paso entre lomas secas, magueyes silvestres y el eco lejano de los volcanes. Hay un sendero que no aparece en los mapas. Los más viejos del pueblo lo llaman el Paso de las Ánimas, un camino que serpentea entre pueblos olvidados por el ferrocarril y por los gobiernos que vinieron después de la revolución. Dicen que por ahí no caminan ni los perros, que el viento sopla de costado y que por las noches el aire huele a cera quemada y a pólvora vieja. En esa región aún se rezan letanías con nombres de santos, y cuando alguien desaparece, no se pregunta mucho. Era el año de 1924. El país apenas se levantaba de la revolución y las promesas de tierra y justicia aún dormían bajo los surcos de maíz. En una comunidad pequeña, al pie de un cerro, un joven campesino regresaba del tianguis de Amecameca. Había vendido unas mazorcas y unos guajes, pero apenas le alcanzó para comprar un poco de frijol y sal. Caminaba solo. Su madre, enferma, lo esperaba en su casa de adobe con una vela encendida. Él no sabía cómo iba a pagarle al curandero, tampoco sabía cómo iba a seguir sembrando si el agua seguía sin llegar. La tarde había muerto hace un rato, y aunque el cielo estaba despejado, la noche parecía pesada, hinchada de algo no dicho. El camino crujía bajo sus pies, pero de pronto, ya no. Todo se volvió silencio, ni los grillos, ni el aire entre los ocotes, nada. Fue entonces cuando lo escuchó, cascos que sonaban como si el suelo se partiera con cada paso. Lo vio aparecer al borde de una curva. Primero el caballo, negro y grande con los ojos abiertos, ardiendo como carbones. Luego, el jinete, vestido de gala, de traje bordado, sombrero ancho, espuelas que no sonaban. Todo era negro, pero brillaba como recién engrasado. No tenía sombra ni hacía polvo, y su presencia traía un frío que no venía del cuerpo, sino venía de algo más profundo. El joven quiso voltear los ojos, pero no pudo. Quizás avanzar, pero sus pies parecían clavados a la tierra. El charro se acercó lentamente, sin decir palabra. Se detuvo frente a él, y fue entonces que habló. ¿Tanto trabajo para tan poca recompensa? El joven tragó saliva. El charro, aún montado, extendió la mano enguantada y, como si fuera de humo, sacó un morral de cuero viejo. Sin abrirlo, ya se sentía el peso. Cuando lo abrió, monedas, docenas de monedas de oro reluciente, redondo, oro que no se veía ni antes de la revolución, oro que solo habían tocado los hacendados o los generales que se vendieron al mejor postor. Todo esto puede ser tuyo, dijo el charro con voz de trueno apagado.
Solo necesitas aceptar un sí y basta. El joven sintió un nudo en el pecho, una mezcla extraña entre miedo y esperanza. Era un solo instante, una palabra. Con eso podría curar a su madre, comprar semilla y dejar de sufrir. El jinete no lo apuraba, lo miraba, y esa mirada lo desgarraba por dentro. En su interior, el muchacho escuchó algo más. La voz de su padre, asesinado en la revolución, la voz de su madre, rezando, la voz de su abuela, dándole y contándole historias frente al fogón. Si ves un charro elegante que no deja huella ni polvo ni sombra, no le aceptes nada. No es de aquí, y tampoco es de Dios. El joven, tembloroso, alzó la vista y lo vio como realmente era. El rostro del charro estaba demasiado limpio, demasiado liso, como si fuera una máscara. Y detrás de la mirada no había ojos, solo dos llamas vivas ardiendo. El joven retrocedió un paso, y en ese instante el oro se tornó oscuro. Las monedas goteaban, algo que no era sangre, pero se le parecía. Era espesa, densa, con un olor a herradumbre y a misa de difuntos. El caballo bufó y el suelo tembló. Una grieta se abrió a los pies del campesino, como si el mundo tuviera cicatrices, como si allí debajo algo lo esperara, hambriento. El charro inclinó la cabeza y habló por última vez. Una oportunidad como esta no vuelve, muchacho. Y sonrió, pero esa sonrisa no era humana, era larga, muy larga, más de lo que la cara puede sostener sin romperse. El joven dio un paso atrás, y otro, hasta que cayó de rodillas. Sus manos se hundieron en la tierra seca, buscando sin saber qué. Y entonces lo recordó. En el fondo de su morral, junto a las tortillas duras y las servilletas que su madre le bendecía como cada mañana, estaba aquel pequeño diente de ajo que su abuela le había colgado al cuello. Para los sustos, le había dicho su abuela. Con dedos torpes lo sacó y lo alzó en el aire. El ajo, simple y seco, comenzó a humear como si se ardiera desde adentro. El caballo se alzó sobre sus patas traseras, bufando un vapor oscuro. El aire crujió y los árboles gimieron, y el charro rugió. Eran muchos rugidos contenidos, voces que salían de su garganta, superpuestas, niños que lloraban, ancianos que rezaban, mujeres que gritaban auxilio, y hombres que suplicaban piedad. Eran las voces de los que habían dicho sí. La figura del charro comenzó a convulsionar. Sus bordes se deshacían como en tinta de agua. Su sombrero se dobló sobre sí mismo y su rostro se alargó hasta parecer una máscara fundida. Del pecho le brotaron alas negras hechas de humo y gritos. El joven no se movía. Apretaba el ajo con tanta fuerza que la sangre le chorreaba entre los dedos. Rezaba sin pensar, sin entender. Y en medio de esa oración desordenada, el mundo pareció romperse en un trueno seco. El charro desapareció. Se extinguió como una llama ahogada por la fe. El caballo cayó en un montón de polvo y el oro se volvió tierra. El joven regresó a casa al amanecer. No habló ni durmió, y tampoco volvió a tomar aquel camino. Ahí quien dice que en su cabello apareció una hebra blanca. Desde aquella noche, otros aseguran que jamás volvió a aceptar nada que no pudiera pagar con su trabajo. Y desde entonces, cuando el viento sopla en los caminos viejos del centro del país, los abuelos murmuran junto al fuego. Si un charro vestido de sombra te ofrece algo en la noche, cierra los ojos, no respondas, no des un sí ni un no, porque su oro compra tu alma y su caballo te arrastra hasta donde nadie vuelve. Bueno, nos quedamos con esta historia. En lo personal, de las tres que hemos leído hoy, esta ha sido mi favorita y la que más me ha dado miedo de escuchar y de investigar. Exactamente, y más que nada porque pues es algo que a la mayoría de los mexicanos nos ha pasado o hemos escuchado en carne propia o en oído propio, por decirlo, que nos cuentan estas historias nuestros abuelitos, gente de nuestros pueblos, gente ya viejita, por decirlo. Ajá. Y te remonta a aquellos tiempos cuando estabas chico, te hace recordar todo eso y sí te hiela la sangre. Y la verdad, la moraleja, por decirlo de una forma, que nos deja se repite, y a mí me la han contado. Por ejemplo, me acuerdo que me lo contaba mi abuelo o mi abuela, esta moraleja de no aceptes algo que no hayas tú trabajado por eso. Uh-huh. Viene en representación también con el oro que te ofrece el charro negro, a cambio, dice la leyenda, que a cambio de tu alma, ¿no? Pero viene en todos los sentidos. No aceptes un favor a lo mejor de una persona que sabes que te lo va a cobrar después de una forma negativa. No sé si me explico.
Sí, sí, o sea, es ese de que no aceptes algo de alguien desconocido porque no sabes cómo te lo van a cobrar. O como eso de que, como recordamos que fue después de la posguerra De la la revolución. Revolución Mexicana, entonces estaba todavía eso de que los hacendados, los generales estos que había en ese entonces, ¿va? De que cómo trataban a la gente del pueblo, ¿va? Les ofrecían riqueza, les ofrecían cosas, pero al final los trataban como si fueran... Como mano de obra barata, Exactamente. algo diferente también. Y viene también de la necesidad de la gente o de sentirse a salvo en esos caminos por revolucionarios. Uh-huh. Sabemos también de que el bandidaje en aquellas épocas, como en todas las épocas en México, ha sido un problema. Y ahí era representado, pues los bandidos iban en caballos, ¿no? Entonces de ahí se va derivando también la leyenda y vamos interpretando diferentes cosas, que entre unas que otras puede que sea verdad, puede que no sea real, que tanto, por ejemplo, cuando vamos en la noche y escuchamos algún ruido, la imaginación da al 100% y nos imaginamos cualquier cosa. Exactamente, que nos ha pasado mucho. Que te despiertas en la madrugada y ves ahí el montón de ropa y dices, ay Dios, pensé que era un demonio, ¿no? Y luego el demonio, sí, vato. Dobla tu ropa, vato. El demonio doblando la ropa, por favor, ahí está. Yo creo que va por ahí también la parte. ¿Y qué te parece si pasamos a nuestra interpretación de esta tercera historia? Claro que sí. No es solo una historia de miedo. El charro negro no llega para asustar, llega para revelar. Es la sombra de un pacto eterno, el eco de una tierra que aprendió a desconfiar de las promesas. En cada leyenda hay un símbolo que nos habla desde el fondo del inconsciente colectivo. El charro negro no es un demonio con hambre, es la figura arquetípica de la tentación vestida de poder, del intercambio injusto, de la trampa disfrazada de solución inmediata. Él aparece cuando el hambre es grande, cuando la desesperación deja grietas abiertas, y él ofrece un alivio, una salida rápida, pero lo que cobra es más profundo que la vida. Cobra el alma, cobra la dignidad, la autonomía y la memoria. Ese oro que chorrea algo oscuro no es como un elemento tétrico, es el precio de venderse, de aceptar un favor de quien no responde a Dios, a ningún Dios. Por eso no deja huella ni sombra, porque no pertenece a este mundo, porque es del otro lado. Y al otro lado se lleva a todos los que aceptan su trato. El joven lo enfrenta con una fuerza, con memoria. Recuerda a quien escucha por dentro, la voz de su abuela, su madre, su padre asesinado. Y eso es clave. La protección viene del linaje, de los saberes viejos, de lo que uno carga en la cartera, sino en el alma. Un diente de ajo no es un amuleto cualquiera, es símbolo de lo mínimo que protege de lo máximo. El gesto de sostenerlo es magia, es resistencia ritual. El charro negro se extingue porque no está hecho de carne sino de decisiones. Es un fuego que se alimenta por cada sí que se da en cada persona, de cada trato que se acepta con miedo. Pero cuando se le niega, se le disuelve, porque el mal simbólico no necesita ser destruido, solo necesita no ser alimentado. Esta parte, hermano, en donde nos dice que el charro se presenta únicamente en momentos de necesidad o debilidad, también nos habla de que el peligro es más latente cuando no estamos ecuánimes en cómo estamos pensando por el miedo o por otras circunstancias que se van presentando en la vida, ¿no? Exactamente, es cuando estás en tus momentos de flaqueza, momentos de desesperación, por así decirlo, de que no encuentras una salida y llega alguien y te ofrece una salida así rápida mira, aquí está un chingo de oro. Ajá. Para que solucionas tu vida con esto. Exactamente, ¿no? Pero lo que no te dices es lo que te va a cobrar. O sea, todo eso. Sí, totalmente. Y no siempre viene representada con una moneda de oro, ¿no? A lo mejor cuando alguien te ofrece un trabajo, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que tú estás como en la desesperación de conseguir un trabajo, pero no sabes si la decisión que vas a tomar es la correcta. Siempre es mejor como replantearlo, viendo las consecuencias, sean positivas o negativas. Y al final, como lo dice acá también la leyenda, o sea, la salida fácil a veces es la más cara también. Exactamente. Y es eso, o sea, te paras, te detienes, te pones a plantear, a pensar todo esto. Y lo que me gusta que dice aquí es de que recuerda los saberes viejos, ¿va? Las experiencias que le han contado sus abuelos, sus madres, su padre, todo eso, ¿va? Y eso es muy bonito porque al final de cuentas, todo lo que sabemos o experiencias que tenemos nosotros, muchas son que nos han contado nuestros ancestros, ¿verdad? De consejos, miedos, por decirlo también así, historias, todo eso.
Entonces, es muy bonito regresar a aquellos tiempos y recordar todos sus saberes viejos también, ¿va? No dejarlos morir. No olvidarlos. No olvidarlos, exactamente. Realmente son importantes, son valiosos no por el hecho de que sean de tus abuelos, sino porque representan vidas enteras, nosotros que tenemos 30 años más o menos y tal, entonces representan experiencias de personas que ya vivieron muchísimo más de los años que tenemos y que al mismo tiempo fueron heredando esos conocimientos o esos saberes antiguos o viejos a nosotros, que nosotros no podemos aplicarlos tal cual, pero podemos aprender de ellos y adaptarlos a nuestras necesidades del día a día. Exactamente. No sabes cuándo esos conocimientos te van a salvar de un charro negro. No sabes, por el caso carga tu bajito. Exactamente. De hecho, en polvo ahora lo puedes cargar en polvo, no sé, una versión diferente. Más práctico, ¿va? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se llama? Con aceitito de esencia de ajo, no sé, algo diferente, ¿no? Dale un twist más juvenil, por decirlo. Hermano, esta leyenda también tiene un componente histórico-social importante para nosotros como mexicanos, porque nace justamente después de la Revolución, en una etapa de México en donde la injusticia era muy grande y muy marcada. Vamos a hacer un análisis histórico-social sobre esta leyenda. ¿Qué te parece si empezamos? Claro que sí, vamos por allá. La leyenda del charro negro nace de un contexto claro: el México postrevolucionario, un país herido, desigual, donde el reparto de tierras y las promesas sociales no llegaron a todos. En ese entorno, el campesino pobre es la figura común, marginado, espiritual, atado a la tierra, y justo ahí emerge el charro, una figura elegante, ligada históricamente al poder, al terrateniente, al caudillo, pero desprovisto ya de humanidad. No es casual que se ubique en los caminos rurales, lejos del centro político, donde el abandono estatal se sentía más crudo. La figura del charro negro encarna el miedo a los poderosos corruptos, a los salvadores que aparecen cuando más se les necesita y que terminan llevándose algo irrecuperable. Y es por eso que la leyenda sigue viva, porque aún hoy se aparece disfrazado de caridad, de oferta, de solución milagrosa, y sigue preguntando cómo entonces tanto trabajo para tan poca recompensa. Y fíjate, bien curioso, de 1924 de la leyenda a 2025 no han cambiado muchas cosas. Desgraciadamente no. A lo mejor la oportunidad no se presenta ya como en un charro, como en un caballo, se presenta de formas diferentes, pero la desigualdad y el miedo a la gente, a los políticos, a los corruptos que gobiernan, pues sigue existiendo ahí de cierta forma, ¿no? Exactamente, y no sé si ustedes lo notan, pero o tal vez que uno ya es más viejo, por decirlo. Más señor. Más señor, sí, más señor realmente, pero yo lo noto porque ahora asocio mucho el charro negro con los políticos de ahora. Ya es muy descarado el cómo nos quitan la dignidad a nosotros, a lo que venimos siendo los trabajadores, que es la prole, por decirlo así, ¿va? Sí. De que ya en nuestras propias caras nos ponen esa bolsa de oro negro, por así decirlo, en forma de ¿cómo decirlo? De una promesa, ¿no? Promesas de chocolate del bienestar, el Pemex, cosas así. O hay videos, ¿no? Ya, no sé si les ha tocado ver un video en TikTok de un político, no me acuerdo en dónde, pero seguramente en México, que su lema de campaña es: sí robé, sí, pero robé poquito. Porque no había mucho dinero en la República. También ahí es un descaro horrible. Ajá. Que marca todavía más la diferencia entre la gente que tiene necesidad de algo más y la gente que de pronto se aprovecha de alguna forma de esas necesidades de las demás personas. Exactamente. Y ahorita pues sí, tenemos México, tenemos esa necesidad de trabajar, de todo eso, de estar vivo, de estar vivo, exactamente, de comer, al día. Exactamente. Y ellos igual son el charro negro del siglo XXI, 2025, seguimos por ahí. Pero es triste. La vida es así. Lo bueno que nos da una leyenda para poder analizar, entretenernos un ratito y disfrutarlo, pues, de lo malo, pues lo bueno. Lo bueno, exactamente. Y pues ya vamos llegando a nuestro final de episodio. Vayan por no sé, por su santo favorito, por su rosario, prendan ahí Alexa, por favor, reza el santo rosario antes de dormir, para que duerman a gusto. Y nosotros vamos terminando nuestro programa semanal, hermano. ¿Qué te pareció? Estuvo muy, muy bueno realmente. Estos 3 jinetes, si vamos viendo los 3 jinetes, ninguno, si lo ponemos en perspectiva, creo que ninguno es tan malo. Los malos fuimos nosotros al final de todo, ¿no? Somos los malos. Acabamos siendo los malos, los que nos tenemos que responsabilizar de nuestras cosas por ahí. Exactamente.
Y también interesante analizarlo, darle la vuelta a estas Ujú. leyendas de miedo que han sido muy contadas por un montón de gente. Lo que nosotros intentamos hacer, darle cierta vuelta, cierta interpretación para aplicarlo algo poquito, o mucho, o nada, a nuestra vida cotidiana. Exactamente, aquí pues ya también ustedes denle su interpretación. Y coméntenla por acá, también pónganla en sus comentarios, qué opinan, les gustaría que abordáramos algún tema en particular, con todo gusto estaremos ahí leyendo sus comentarios. Así es, entonces pues estos tres jinetes cabalgaron esta noche por entre los pliegues del miedo, del deseo y de lo desconocido. Cada uno cruzó un umbral distinto, pero todos llegaron al mismo sitio. Esa frontera donde lo real se rasga un poco y deja pasar algo más. Un jinete sin cabeza que persigue lo que no puede ver, una mujer cubierta de velo que busca un destino y un charro elegante que no pide permiso, que solamente espera una respuesta. No vinieron a darnos respuestas, vinieron a dejar grietas, porque toda leyenda señala y toda sombra que permanece lo hace porque aún no ha dicho su última palabra. Nos despedimos, pero el eco sigue. Quizá esta noche escuches un galope a la distancia o sientas un frío repentino en la nuca. No te alarmes, a veces solo pasan, a veces otras te eligen. Esto fue El Vertedero de Ultar. Buenas noches y que no te despierten los caballos. Nos despedimos, yo soy Martín Estrada, un gusto estar con ustedes, un gusto hermano como cada semana. Igualmente, yo soy Jonathan Urbina y pues un gusto más. Y los esperamos aquí la próxima semana. El misma hora, mismo canal. Mismo canal. Recuerden traer sus gorritos de Sherlock Holmes y sus pipas. Y su sillón, Y su importantísimo sillón, para ser exactamente. detectives de sofá. Vámonos. Bye.